Hermanos, hemos escuchado para ese domingo la primera lectura como una palabra que nos viene a ayudar a entender el Evangelio de este domingo. Y las lecturas un poco también del domingo pasado. Domingo pasado, recordemos, escuchamos el sembrador, una parábola del sembrador. Ese sembrador que encuentra piedras, encuentra espinas, encuentra una tierra árida, dura, una tierra pero también fértil. El Señor, que es el mismo, el que siembra su palabra en nosotros, Él espera frutos, espera el ciéntuplo, espera de nosotros nuestra disponibilidad para hacer fructificar su palabra en nosotros. Yo quiero hoy recordar esos últimos versículos de la primera lectura que hemos escuchado, porque nos dice el escritor: el Señor ha puesto una dulce esperanza en cada hombre. Si nosotros vamos a todo este capítulo 13, capítulo 16 del libro de la sabiduría, encontramos como esos secretos de Dios. En muchos pasajes bíblicos encontramos esas palabras y como esos secretos de Dios mismo, que es Padre. Hoy hemos escuchado en esos pocos versículos que el Señor mismo ha puesto como una semilla en nuestro corazón una dulce esperanza. Es la esperanza de regresar al Señor, regresar a la casa del Señor, regresar al amor de Dios. Una dulce esperanza. Si nosotros recordamos, hermanos, en el libro de los Salmos, desde el primer salmo hasta el último salmo, en esos cánticos de alabanzas, de agradecimiento al Señor, el salmista, los cantores piden al Señor una cosa, un deseo de vivir en la casa del Señor por días sin términos. Nosotros vamos a ver, desde el primer salmo hasta el último encontramos este deseo, esta alabanza. El Señor ama a sus justos, el Señor ama a sus fieles. A los impíos, ellos mismos caen en sus trampas, ellos mismos caen en sus redes, en las redes que ellos mismos han puesto para el justo, ahí mismo ellos caen. Y los salmistas, hermanos, como que recogen ese deseo del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios, que es vivir en la casa del Señor por días sin término. Dirá especialmente en los salmos, hermanos, dirán: para mí es mejor habitar en la casa del Señor un solo día en los atrios del Señor que estar 1000 días fuera de ellos. Dirá el Salmo 117, dichoso el hombre que confía en el Señor, dichoso el hombre que confía en el Señor, y maldito el hombre, aquel que confía en el hombre que confía, que pone su vida en otro hombre, ese hombre no es feliz, porque ha puesto su corazón no en Dios, no en las manos de Dios, sino en otro hombre, en otra criatura. Ha puesto el lugar que le pertenece a Dios, ha puesto otra persona, otro hombre. Hermanos, esa primera lectura, que les invito a escuchar una vez más y a meditarla y a orar con ella en esa semana, nos dice: el Señor pone una dulce esperanza en el corazón del hombre, que es regresar al corazón de Dios, regresar a la misericordia del Señor. Hermanos, y encontramos algunos pasajes muy lindos. Si nosotros vamos al libro del Coelet, encontramos ese capítulo maravilloso que dice: hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, hay un tiempo para trabajar y seminar, un tiempo para recoger. Hay un tiempo de alegría y de gozo, hay un tiempo de tristeza.
Nosotros nos vamos a esos libros de la sabiduría, hermanos, de la sabiduría de Dios para su pueblo que revela, encontramos esta noticia. De verdad que el Señor ha puesto en el corazón del hombre un deseo. Es el deseo de la felicidad, de la vida eterna, de estar con el Señor, de vivir en la casa del Señor. Ahora, hermanos, es el Señor mismo que desea que nosotros estemos en sus campos, que nosotros estemos en su campo, que nosotros seamos de su pueblo, ovejas de su rebaño, que nosotros seamos piedras, según dice San Pablo, piedras de este edificio espiritual. Ahora, hermanos, que hemos escuchado el Evangelio, el Señor con una parábola muy preciosa nos habla del final de los tiempos. Pero ese final de los tiempos que pensamos que tal vez a nosotros no nos va a tocar, que va a ser a otra generación. Será otra generación la que va a vivir tal vez la segunda venida del Señor gloriosa. Será otra generación, tal vez nuestros nietos, serán ellos los que van a ver los cristianos perseguidos a muerte. Serán ellos que verán esas profecías del Apocalipsis. Serán otros que experimentarán los sufrimientos del parto de la iglesia. Pero bien, hermanos, atención, porque el Señor dice, hay un tiempo precioso, hay un tiempo para el crecimiento. Ese tiempo del crecimiento, hermanos, en las obras que Dios mismo ha preparado para aquellos que creen y confían en Él. Según las Escrituras, según las cartas, hay un tiempo para crecer. Un tiempo para el bien, para la bondad, para la misericordia. En ese tiempo, hermanos, aparece también la cizaña. En el tiempo, hermanos, nuestra vida, aparece también, así como aparece la buena semilla, que es la palabra de Dios, aparece el ministerio de la iniquidad, el ministerio de la muerte. Y hermanos, nosotros estamos llamados a pedir al Señor el don del discernimiento para descubrir las obras que no vienen de Dios. Las obras que no vienen de Dios. Pienso, por ejemplo, hermanos, qué dificultad más grande. Qué grande la dificultad a veces para los padres de familia en un ambiente, en una sociedad donde los valores de la familia están pisoteados, donde la familia no encuentra un refugio, donde la familia, proyecto de Dios, en el plan de Dios, no tiene un valor, no tiene significado, donde en el plan de Dios no tiene un lugar en el corazón de la sociedad. Bien, hermanos, hay una semilla que crece, el reino de Dios continúa a crecer. No obstante nuestras pobrezas y dificultades, este reino de Dios, esta semilla crece por la potencia misma de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, podemos ver esos frutos de la palabra de Dios. Sí, hermanos, nosotros podemos ver los frutos de la palabra de Dios. También podemos ver los frutos, o mejor dicho, la cizaña que no lleva ningún fruto. La cizaña que crece en la sociedad, que crece en el mundo. Nosotros vemos, tal vez estamos cansados de escuchar noticias, violencias, odios, guerras. Si nosotros pudiéramos ver todas las noticias en 5 minutos de todo el mundo, ¿qué es lo que vemos? Vemos el ministerio de la iniquidad, la cizaña, que destruye familias, provocando separación, divorcios, provocando muerte, separación o infidelidades en el matrimonio. Nosotros vemos esa cizaña puesta en el corazón de los jóvenes. Y con dolor experimentamos y vemos y escuchamos esas noticias. ¿Cuántos jóvenes pierden la vida? Pierden esa única oportunidad en su vida de volver a regresar a la vida, de regresar a la fe, a la esperanza, de regresar a la salvación. Y la han perdido.
por 5 minutos, por 1 minuto de un gozo pasajero, por una experiencia nueva, por querer experimentar una experiencia nueva, gozar de esa cizaña, pierden para siempre la última oportunidad en la vida. Queridos hermanos, esta cizaña crece y crece en los niños. Y crece en los niños cuando, por muchas razones y con dolor, no tienen un padre, no tienen una madre, o también no tienen toda una sociedad que se interesa por ellos, o una comunidad cristiana que les ayude, que les valorice, que les ayude a crecer. Hermanos, en el corazón del hombre está esa semilla que es la palabra de Dios, pero también nosotros estamos llamados a escrutar dentro de nuestro corazón mismo y descubrir aquello que no viene de la voluntad de Dios, que no es semilla, que es todo lo contrario, que es cizaña. Hoy hemos escuchado, hermanos, esta invitación del Señor. Y muchas veces dirá el Señor: aquel que tenga oídos, que oiga. Aquel que tenga oídos, que oiga. Hermanos, el pueblo de Dios es siempre un pequeño pueblo. La heredad del Señor, recordemos esas palabras tan duras: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos responden a la palabra de Dios. Recordemos aquellos momentos en que muchos quieren dejar al Señor. Y Pedro, tomando la palabra, dirá al Señor: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, hermanas, la palabra del Señor nos ayude a crecer en la misericordia del Señor, a crecer en las virtudes. El Señor nos conceda de ver, de mirar en nuestro corazón, también de ver en nuestras comunidades, en nuestros ambientes, la presencia de la cizaña. Y así, hermanos, nosotros poder poner un freno también a esa cizaña que crece en los niños, en nuestra familia, en los adolescentes. Repito una vez más, muchas veces esos lugares donde deberían de ser lugares para crecimiento como persona humana, es allí donde se siembra no semillas, sino cizaña. En muchos lugares, en muchos ambientes donde se espera recibir para crecer humanamente, es ahí en muchos lugares el primer lugar donde se te pone, donde se te siembra la cizaña. Queridos hermanos, pidamos al Señor nuestros ojos el discernimiento, los ojos de nuestro espíritu ver las obras del Señor y denunciar las obras de la cizaña, que no crezca en el reino, junto al reino de Dios, en nuestro corazón. Así sea.